Buonasera, buonasera a tutti quanti. Allora, nel mondo del lavoro sembra essere in atto una rivoluzione culturale rispetto al modo in cui vengono percepite e vissute le naturali differenze tra le persone. Differenze quali etnia, cultura, genere, orientamento sessuale e abilità. Diverse formule relative all'inclusione delle diversità stanno diventando per molte aziende un vero e proprio marchio di qualità. Ma simili processi inclusivi partono spesso da premesse errate, per esempio, in questo anelo di inclusione, non chiedersi chi includa chi. Chi è percepito come diverso, ma diverso da che? Qual è il modello, lo stampino? Ma soprattutto, cosa vuol dire normale? Questa sera, ai confini della normalità, Lilith Moscon, prego. Scrittrice, e Fabrizio Acanfora. Mettiti in mezzo. Meglio, sì. Volete che mettiamo le poltrone leggermente più in qua così vi vedete meglio? Come volete? Ci vediamo. Va bene. Vi conoscete. Ok. Allora, il libro di Fabrizio Acanfora che avremmo voluto avere con noi questa sera, che si intitola L'errore, storia anomala della normalità, uscirà il 15 novembre. Sarebbe dovuto essere già qui, ma uscirà il 15 novembre, quindi chiunque poi volesse avere questo libro ce lo fa sapere, glielo mettiamo in ordine e appena il giorno che arriva in libreria vi chiameremo. Quindi grazie e ci sentiamo dopo. Grazie, ce lo facciamo. Una presentazione al libro fantasma stasera. Esatto, cioè non c'è ma è come se ci fosse. Allora anch'io ringrazio il FLIB, il Festival di Letteratura Italiana a Barcellona per l'invito e ringrazio Fabrizio Acanfora per aver accettato che io presentassi il suo saggio in addirittura di arrivo, quindi il titolo è stato annunciato, ma lo ripeto perché appunto da qui al 15 novembre passano alcune settimane, quindi si intitolerà L'errore, storia anomala della normalità e uscirà per la casa editrice Lewis University Press, che è la stessa casa editrice dell'ultimo libro di Fabrizio Acanfora, che se non erro si intitola Di pari passo, il lavoro oltre l'idea di inclusione. Allora, per quanto magari molti di voi qui in sala già conoscano Fabrizio, lo presentiamo lo stesso. Quindi Fabrizio Acanfora è scrittore e divulgatore nel campo della neurodiversità e con il saggio Eccentrico, uscito per FQ nel 2018, giusto? Sì. Ha vinto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica e appunto oggi è con un saggio che vedremo a breve e dico giusto due parole sul saggio, sull'errore. Nell'errore, in un certo senso, chi legge, quindi si trova davanti a una sorta di genesi, di ricostruzione del termine normalità attraverso appunto i secoli, per cui nel tuo saggio ricostruisci la nascita di questa parola, quindi da dove viene, e lo fai intersecando diversi settori, diverse discipline, dalla politica alla geografia, all'economia, alla sociologia, per cui io mi sono sentita definirla un'impresa stratificata, complessa e anche avventurosa, perché questa parola viene vista sotto più luci diverse, sotto più diversi ambiti. E inizierei proprio in modo canonico, che è quasi una sfida a questa parola subito normalità, inizio in maniera normalissima, che appunto chiedendoti, dato che il saggio si intitola proprio L'errore, lasciando stare il sottotitolo, cosa si intende qui con questa parola, con errore, cosa intendi? Ok. Ok. Entonces la hacemos a medias. Media inclusiva.
Voy a contestar en castellano, no vamos a hacerlo luego los dos juntos en catalán, pero ¿qué significa el error? La idea es, más que nada, es el error del que yo hablo, es un error que viene desde lejos. Viene de más o menos la primera mitad de 1800, cuando hay un señor que es un astrónomo de Bélgica que se llama Adolphe Quetelet, que tiene una idea, bueno, no es que la tenga él, la idea ya iba por ahí, ¿no? Pero él es el primero que escribe sobre esto y hace estudios sobre esto. Lo de utilizar la estadística para medir a la sociedad y al ser humano, ¿no? Antes no se hacía, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados, después sobre todo de la COVID, ¿no? Estadísticas por todos lados. Nos hemos graduado todas y todos en epidemiología, ¿no? Mirando lo que pasaba. Pero antes no era así, no era normal, ¿no? No era... y entonces este señor dice, bueno, pero podemos empezar a utilizar, ¿no? Métodos. ¿Por qué? Porque en realidad la estadística se utilizaba para obtener mediciones más precisas en las distancias entre cuerpos ¿no? celestes. Y básicamente era para reducir errores. Lo que él hace, lo que él quiere hacer, nos dice, ¿no? Muchos años antes del psiquiatra italiano Basaglia, ¿no? Que decía, desde cerca nadie es normal, que te lea 200 años antes nos dice la misma cosa, nos dice que para entender a la sociedad nos tenemos que alejar, porque visto desde cerca estamos llenos de errores, ¿no? No somos perfectos, somos muy imperfectos. Y entonces lo que él hace es simplemente empezar a estudiar a la sociedad, ¿no? Hace medias y estadísticas de todo lo que sea. Muertes, nacimientos, bodas, bueno, cuántas personas ¿no? se iban a casar, crímenes. Por ejemplo, el índice de body mass, no sé cómo se llama en castellano, ¿no? Para medir cuánta grasa tenemos, ¿no? Cuántos músculos tenemos. En teoría estaba pinchando en el lugar equivocado. Se llamaba índice de Quetelet, porque fue él que lo desarrolló, ¿no? Hacía estas cosas. Y entonces, desde ahí nosotros empezamos a utilizar, ¿no? a estudiar de manera cuantitativa. Y esto nos ha hecho desarrollar las ciencias modernas, pero al mismo tiempo nuestra mente utiliza categorías, ¿no? Y empieza a categorizar lo que sí se percibe como algo que más o menos es normal, ¿no? Está en una media, se acerca a una media estadística en la que se define norma y que no lleva errores, ¿no? Es empezar a decir que en la población hay algunas personas, la mayoría, que reúnen todas, es que voy un poco así porque no es mi idioma el castellano, entonces tengo que traducirlo pero hay una mayoría de personas que básicamente reúnen toda una serie de características según los parámetros que se deciden ¿no? cada vez y según la cultura del periodo y que definen más o menos qué características son deseables, ¿no? Y qué características no son deseables. Cuando te alejas de este centro, de esta ¿no? media de la población, empiezas a no tener características deseables o tener menos o tener demasiadas, tantas que ¿no? te vuelves monstruoso. Y ahí se empieza a juzgar la que llamamos diversidad, que no tenía nombre antes, porque no tenía nombre la normalidad, no existía ni siquiera la normalidad. ¿No? Decir normal se refería a algo que era, por ejemplo, a la geometría. ¿No? Una normal era un ángulo recto. Y luego se empieza a hablar de personas, de sociedad, de comportamiento, de conductas normales, solo a principios de 1900. Entonces la idea de error viene de ahí, viene de este señor que empezó a decir que el ser humano lleva ¿no? errores. Nosotros, cada uno de nosotros.
Estamos llenos de errores y lo único que podemos hacer para mejorar es, ¿no?, intentar acercarnos a lo que es un ser humano ideal, que era el hombre medio. Hombre siempre era, pero medio, ¿no? Que era el resultado de medias de estadísticas. No existía en realidad, nunca nadie ha visto a este hombre medio ni a la mujer media, y que, ¿no?, se ha vuelto un poco como el ideal moderno, ¿no? Los griegos tenían otros ideales, el ideal moderno es este hombre medio perfecto que nadie nunca ha visto, pero che non tiene errores, in teoria. Allora ne approfitto e mi brucio una domanda che volevo farti dopo. Tanto chiedo scusa perché ho iniziato a gamba tesa a parlare italiano, quindi os pido disculpa che empecé ya directamente a hablaros en italiano. E quindi nel tuo saggio descrivi una donna che ha un nome e che tu chiami Norma con la N maiuscola, e ha anche un nome proprio, ed è una storia che io personalmente non conoscevo e che mi ha toccato molto, mi ha impressionato. E a proposito di quello che dicevi, ci vuoi raccontare chi è Norma? Perché appunto parlando di uomo medio, donna media, e ti aggiungo alla domanda, cioè non solo chi è Norma, quindi qual è il suo nome e qual è il suo cognome, ma anche in che rapporto sta Norma con il marketing e Norma, quindi la donna media, con l'economia. Hay una historia que es muy interesante. Vosotros que seguro que no habéis leído el libro porque todavía no ha salido, gracias a un par de problemas que hemos tenido con el editor. Pero hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la historia de Norma y Norman. Norman con dos M's, ¿no? Norman como hombre normal. Son dos estatuas que, bueno, se hicieron a principios de 1943, me parece que salieron, y las creó un médico estadounidense que se llamaba Robert Dickinson, y era él un ginecólogo, más o menos. Ha sido uno de los primeros sexólogos de la historia. Tenía, ¿no?, un poco a manía a esto de dibujar cosas. En colaboración con un escultor hizo una serie de estatuas sobre el nacimiento, ¿no?, todo el proceso de la gestación y esto. Y decidió que era el momento, había llegado el momento de empezar a... pequeña cosita, era este es el momento histórico de la eugenesia, ¿no? La doctrina que era de... Bueno, todos creían que tenía que ser así, ¿eh? Era una moda en ese momento, de que la evolución del ser humano se podía un poquito ayudar, ¿no?, con un empujoncito, ¿no?, como esterilizar a las personas que tenían características que no se deseaban, cosas así, ¿no? Y sabemos cómo acabó, pero bueno. Y estaba parece en el comité de la Eugenic Society de Estados Unidos. Y empezó a pensar, bueno, aquí tenemos que publicitar un poquito esta idea, ¿no?, de perfección, ¿no?, ya está con todas estas personas. Y decidió hacer dos estatuas que pudieran representar el hombre y la mujer medios, ¿no? Claro, eran estadounidenses, blancos. Es interesante porque todos eran sujetos, bueno, de origen europeo, pero él los llamaba las personas indígenas, como algo así, ¿no? Es divertido porque ya empezamos a ver que cuando construimos el concepto de normalidad, nos basamos en una, ¿cómo se dice? En un campione, en una muestra, gracias, lo siento, es que en una muestra que no representa a toda la población, ¿no? En la muestra, cuando se tuvieron que hacer estas dos estatuas, el doctor Dickinson decidió recoger datos para poder hacer, ¿no?, la media, por ejemplo, ¿no?, yo qué sé, de la altura, del largo del brazo, de la cara y eso. Y se recogieron medias, por ejemplo, con medidas para los hombres. Eran medidas que se recogieron
para la Primera Guerra Mundial, cuando los chicos iban a enlistarse, como se dice, ¿no? Para ir a la guerra, y eran datos que la American Eugenics Society tenía, entonces siempre la eugenesia está por ahí. Y para las mujeres es muy interesante, un database que llegaba de los primeros intentos de crear medidas de vestuario de producción ¿no? masiva, es decir, medidas estándar, ¿no? La que hoy nosotros decimos la M, la S, como no existían, se empezaban a crear, entonces había como 15.000 medidas de mujeres, ¿no? Que se habían recogido. Entonces, entre 15.000 mujeres, 18.000 hombres, pero todos blancos, todos sin discapacidad, ¿no? Y entonces se recogieron todas estas medidas, se crearon 2 estatuas y estas estatuas se publicitaron muchísimo. Y es interesante ver que no solo representaban al hombre y a la mujer, bueno, sino que se vendían como mirad su mirada hacia el futuro, mirad el cuerpo, ¿no? Tan así de la trabajadora, ¿no? Que la madre y trabajadora de nuestra sociedad. Se le daba también ¿no? ¿Cómo decir? Se les contaba también una historia sobre estas estatuas. La historia sobre Norma y Marta, que tú decías, Martha Skidmore, es que, Ella, y sí. es súper interesante esto, para entender que no existe la persona normal, es que un periódico de Cleveland decide hacer un concurso para buscar a Norma, esta estatua, ¿no? Dice, vale, vamos a buscar a Norma, a ver dónde está. Hacen en el periódico, salen con ¿cómo se dice? Un formulario donde las mujeres podían poner todos sus datos, no sé cuántos datos, la altura, la cadera, esto y lo otro, y recogen más de 3.000 candidaturas de mujeres, ¿no? Y al final tuvieron que decidir en la que más o menos se acercaba a los datos de la estatua. Y si veis las fotos, que hoy no tenemos porque no hay libro, bueno, pero si veis tampoco. Si veis las fotos, no se parecen para nada. Es decir, la cosa más cercana a la representación de la normalidad no es normal, no es normal. Pero este concepto se empezó a vender muchísimo y se decía, ¿veis? Pero para llegar ahí tenemos que trabajar nosotros. Vosotros tenéis que volveros, ¿no? Ciudadanos, y hasta había declaraciones, y consumidores ejemplares, ¿no? Tenéis que trabajar, tenéis que hacer deporte, ¿no? Este era el periodo de la mejora de la especie. Ellos la llamaban la raza, ¿no? De la eugenesia. Pero todo pasa por ahí. La cosa es que nuestra idea de normalidad, yo lo oigo muy a menudo, ¿no? Esto de decir, ¿cuántas veces los decimos? Tenemos que normalizar algo. Y nos parece bien. Pero a veces tendríamos que reflexionar sobre de dónde viene esta idea de normalizar algo. ¿Qué significa? No significa hacer que algo sea más natural. El problema es que nosotros hemos llegado con el tiempo a identificar algo tan artificial como ¿no? una reducción, una simplificación de la realidad con algo natural. Pero normal no es natural. Y esto creo che è lo más importante che tenemos que recordarnos siempre, ¿no? Sobre todo hoy, che ultimamente... Sì. Sì, infatti ho voluto chiedere di Norma perché la sento molto presente. Quindi... E tra l'altro la cosa che fai nel tuo saggio, oltre a raccontare cosa è nella norma, cosa appartiene alla normalità, è raccontare un po' il destino, meglio sarebbe dire i destini, di chi invece vicino alla norma, quindi vicino alla così chiamata e stabilita normalità non è. E quindi ora entrerei un po' in un altro terreno che è questo, cioè raccontando la codificazione poi della normalità e la nascita della parola normalità, tocchi anche la nascita di altre parole, quasi inevitabilmente. Racconti quando è nata la parola disabilità, in che contesto, quando nascono le parole omosessualità, eterosessualità, e toccando sempre cosa è nella norma e cosa non lo è,
racconti anche come sono visti, sempre con questa lente, i poveri. Perché i poveri, come anche tu racconti, li possiamo vedere da due punti di vista, cioè appunto uno è povero perché individualmente non è riuscito a non essere tale, oppure una persona è povera perché magari vive in un sistema che la fa essere tale. Ed è molto interessante appunto il leggere, ad esempio, no, passare dalle tue pagine che raccontano della nascita della parola disabilità, in che contesto si parla di persona disabile, e poi scorrere le pagine successive e arrivare invece a un'analisi più del nostro sistema economico, almeno del sistema che sta più o meno, che abbiamo adottato negli ultimi diversi anni, ahimè, che è appunto il capitalismo. Faccio una brevissima parentesi sulla disabilità perché a un certo punto troviamo una parola che a me ha molto affascinato nel saggio, che è i poveri caritatevoli, deserving poors, e c'è questa introduzione a uno sguardo caritatevole, pietoso verso il povero, che è lo sguardo caritatevole, pietoso, che a volte adottiamo verso appunto la persona disabile. Io per esempio, che sono sorella di una persona disabile con una sindrome molto rara, che si chiama sindrome di Dubowitz, sono cresciuta con lo sguardo di mia nonna verso mio fratello, di questo tipo, uno sguardo pietoso, caritatevole, ma come appunto se fosse un po' una vergogna, una disgrazia, una tragedia. E quindi mi interessa chiederti come, parlando di norma e di normalità e di errore, entrano nel tuo saggio le persone disabili e le persone povere. So che è una domanda enorme, ti chiedo scusa per questo, però dato che ho iniziato dicendo che è un saggio molto complesso e composito, ecco una domanda che lo rispecchia. Es una pregunta de sábado por la tarde. Y después del almuerzo. Para el aperitivo, pero más que nada, porque un poco de alcohol ayudaría. Vamos a ver, nuestro concepto de discapacidad nace en un periodo, en el periodo en que nace la normalidad, ¿no? Hemos hablado antes de que la idea de normal es una idea moderna. Es una idea que antes de 1837 no se aplicaba a la persona. Y en el lenguaje común se empieza a hablar de personas normales ya en 1900. Entonces, pero cuando empieza todo esto es con el inicio con el desarrollo del capitalismo industrial, por una razón, porque la sociedad de antes, no quiero hacer como, se estaba mejor antes que, pero bueno, la sociedad de antes, tenía reglas diferentes y relaciones diferentes, ¿no? Se trabajaba de otra manera, no existía el trabajo, ¿no?, en la fábrica, en la empresa, con un salario como hoy lo entendemos, se trabajaba en el campo, ¿no? Le dabas una parte era una sociedad feudal, ¿no? Y entonces las personas, trabajaban como podían. También las personas que hoy llamamos con discapacidad, que no tenían este nombre. Tenían muchos otros nombres, no es que no tenían nombres, tenían muchos, ¿no? Pero era diferente. Tenían también lugar, ¿no?, en la sociedad, tenían su lugar. En un momento todo esto desaparece y de manera muy rápida, porque se empieza primero, las personas ya no tienen los medios de producción. Ahora no quiero hacer el discurso marxista, pero es así, ¿no? Pierden lo que son los medios de producción. Tienen que ir a vender su cuerpo, ¿no?, su trabajo, a alguien que les da, yo qué sé, un telar, como se llama, o un taladro o algo, en una fábrica. Pero estas máquinas están hechas para cuerpos estándar y para mentes, ¿no?, y neurologías estándar. Es decir, se estandardiza la sociedad a partir del trabajo. Y es ahí donde las personas, lo que tú llamabas los deserving poors, los pobres merecidos, se podría decir, ¿no? I poveri meritevoli. No sé cómo, Caritatevoli, meritevoli. Los pobres que se lo merecen, no que se merecen ser pobres, que merecen la ayuda, eran en realidad los que se definen ya a finales de 1600 como las personas
no capacitadas para trabajar. Esta es la discapacidad, es la no capacidad para el trabajo, es de ahí que viene esto, ¿no? La non abilità al lavoro, ¿no? En castellano, en inglés, la persona discapacitada, disabled, ¿no? Se utiliza un participio pasado, está discapacitada por la sociedad, que se estandariza, y estas personas que tienen algo diferente en sus cuerpos, ¿no? O sus sentidos, o sus manera de relacionarse con los demás, es la sociedad que las discapacita. En italiano se dice, ¿no? Persona disabile. Tú eres el problema, siempre así, pero en general la idea es esta, ¿no? Entonces es ahí donde se empiezan a ver por qué pobres son los únicos pobres que no se merecen ser pobres. Porque pobrecitos, es que mira cómo está, ¿no? El tío no puede trabajar así como está. Y entonces ahí sí que hay ayudas. Bueno, las ayudas eran pocas además, ¿no? La cosa más probable que te podía pasar era que te encerraban en alguna institución y se olvidaban de ti, hasta, ¿no? Sobre todo porque las familias, el problema de discapacidad es que las familias que antes eran familias muy, ¿no? Muy abiertas, muy grandes en el campo, ahí estaban, siempre había alguien que podía cuidar, ¿no? De los niños. Ahora no, ahora las familias viven en pisos pequeños, sucios, ¿no? En principios de 1800, en las ciudades. Entonces es un problema también. ¿Quién cuidará de estas personas? Pues en las instituciones, ¿no? Esta es la idea de normalidad que se empieza a diseñar en la sociedad, ¿eh? No es otra, es la estandarización a partir de la masificación del trabajo y de la producción, y luego también, ¿no? Del utilizo de lo que se produce, del consumo. Y luego me preguntabas algo que... Desde Sí, ahí a la la pobreza. relación entre las personas con discapacidades y los pobres, y porque ¿no? Es como que tejes tú una historia a partir de la palabra normalidad, sí, y después pasas a contarnos cuándo nace la palabra persona con discapacidades, sí, y después llegas a nombrar a los pobres. Sí. O sea, lo que viven un poco. Sí. El periodo es esto, ¿no? Es el periodo de Darwin, pero más que Darwin, que dice que nosotros no se dan, bueno, la teoría de la evolución por selección natural, que nos explica por fin, ¿no? Cómo nos desarrollamos hasta lo que somos hoy, desde hace unos pocos cientos de miles de años, además. Y más que nada, pero de teorías como las de Spencer, que era un filósofo del mismo periodo, y es el que hablaba de la sobrevivencia del más adapto. Es ahí donde nace toda esta idea de que antes no existía. Nosotros pensamos que siempre ha sido así, esta idea de competición, ¿no? de tener que luchar para sobrevivir, que la vida es una lucha constante. Es una idea de ese momento, de ese periodo. Y nos la llevamos desde ahí. Y entonces, si tú no puedes, no sobrevives. Y si no sobrevives, es que no tenías que sobrevivir, ¿no? Esto de ayudar a la gente no se veía muy bien, que los gobiernos ayudaran a los pobres, pero los pobres se lo merecían. La idea del tiempo era esta, pero mirad cómo es bastante actual, ¿eh? Porque últimamente es algo que se dice, ¿no? Al menos en Italia va bastante, sí, es una cosa muy, ¿no? Se dice bastante, ¿no? De los pobres, bueno, quitámosles ayudas, quitámosles ¿cómo se llama? El sueldo, el, el paro, bueno, sí. sí. ¿Por qué los tenemos que ayudar? Tienen que levantarse por su pie, ¿no? Si quieres, puedes. Viene de ahí. En realidad, el discurso hasta ahora parece que hemos estado hablando de cosas muy, ¿no? Ay, bueno, esta es la historia, pero no es así. Es que son cosas que nosotros estamos viviendo ahora mismo y que están volviendo además. Y son discursos que nunca nos han dejado. Cuando hablaba antes de eugenesia, ¿no? De querer mejorar la especie, de querer quitar todo lo que no es deseado, por ejemplo, los genes defectuosos, lo que sea, ¿no? Las personas
que se definían débiles de mente, ¿no? Los idiotas, también era un término clínico. Se han esterilizado en los países escandinavos hasta los años 70, hace muy poco. Y la última persona con problemas psiquiátricos me parece en Noruega, en 1992, una mujer. Tampoco, ¿no? Entonces, seguimos haciéndolo, no es que no... no sé, hemos tenido un momento un poco así cuando el régimen nazista hizo lo que hizo y todos nos enteramos y bueno, esto no está tan bien, ¿no? Empezaron además ¿con quién? Con las personas con discapacidad. Había problemas, había problemas en las escuelas donde te preguntaban si un discapacitado le cuesta al Estado 5 marcos. Y tú sabes que con 5 marcos, con un marco, ¿no? Puedes conceder un préstamo, lo llamaban préstamo matrimonial, pero para las parejas. ¿A cuántas parejas podríamos conceder préstamos si no tuviéramos que mantener a un discapacitado? ¿No? Y son discursos que se siguen haciendo más o menos, ¿no? De las personas con discapacidad que son deserving poor, pero ya no. En el sentido, ahora se habla de la discapacidad que tiene que producir. Tienes que trabajar sí o sí, porque si no, ¿no? Todo el discurso, y hace poco, ¿no? Se hizo también, salió la carta de los miembros del G7, ¿no? Donde se habló de los derechos de las personas con discapacidad y de los temas, todo muy bien, y siempre está la idea de, ¿no? Del trabajo, que está bien que trabajen las personas si quieren trabajar y si pueden trabajar, pero a veces no, ¿no? Entonces, tenemos una idea hiperproductiva de sociedad donde en realidad cualquier cosa te pasa es porque no has querido levantarte, no has querido, no, si eres pobre es porque quieres. Esto lo decía además Thomas Malthus en 1700, tampoco, ¿no? Hablaba de los pobres como personas que tienen vicios, que no saben regular ¿no? sus emociones, sus cosas, que beben, que tienen demasiados hijos, ¿no? Y entonces, y los burgueses, que son personas que saben, ¿no? Regular sus emociones, que saben ahorrar, imagínate tú. Nadie habla de cómo les llegó el dinero al principio, pero bueno, ¿no? Entonces la idea de la pobreza como una culpa viene de ahí también. Es algo que nos llega desde lejos y está todo conectado. La idea más importante, yo creo, en toda el libro que no está, el libro de Schrödinger, que tarde o temprano sabremos si saldrá. La idea de todo el libro es esta. En el periodo en el que nace, ¿no? y se desarrolla el capitalismo industrial, toda una serie de prácticas de masificación y de estandarización empiezan a nacer alrededor de esto. Y una de las más fuertes ha sido la normalización de la sociedad. Y esto ha seguido y sigue hasta hoy, lo vemos, ¿no? Se habla todavía hoy de normalidad. Seas normal, no hagas cosas anormal, no. Esta ha sido una práctica que ha podido generar una sociedad que se ha normalizado, que ha asumido, ¿no? Y que ha hecho, ¿cómo se dice? Casi ha digerido una serie de conceptos que quizás no hubiera hecho si no hubieras tenido este ideal, ¿no? de perfección. Sí. Tenemos que llegar hasta ahí. Si no lo haces es tu culpa, pero si lo haces tendrás un premio. Mírale a él que antes, ¿no? La historia del garaje. ¿Quién no sabe, por ejemplo, sí, Steve Jobs, todos en los garajes han empezado, ¿no? Pero nadie te cuenta el dinero que les pusieron las familias, por ejemplo, o el hecho de que la madre de ese trabajaba en el gobierno y entonces el primer encargo de no sé cuántos millones llegó porque mamá, no porque hacía software que de hecho sigue no funcionando bien todavía. No, pero hay estos mitos de hoy, son los mitos de antes.
se han ido reproduciendo durante más de 200 años y nosotros estamos ahí mirándolo y pensando, si no lo consigo es porque no soy lo suficiente, ¿no? No lo hago bien, lo tengo que hacer mejor. Es la privatización de todo, también de la pobreza, ¿no? Sì. Es tu culpa, es culpa del Estado, no te puede ayudar, nadie te tiene que ayudar, tú puedes. Y tú, como tú puedes, ves, también has hablado en castellano antes y no te has dado cuenta. Vedi. Sí, no lo hablo porque de la emoción que me produce este hombre aquí al lado. Este escritor tan talentuoso me No. hace muy tímida. No, è molto interessante, secondo me la forza anche di queste pagine che davvero vi invito a cercare, usciranno, lo ricordo, il 15 novembre, Speriamo. speriamo a questo punto, No, no, ma la sì, 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 forza sì. di queste pagine sta proprio anche in questo, cioè nel delineare come si è creato il margine, che poi appunto, esatto, e quali sono le voci che formano il margine. Infatti, parlando poi con te, Fabrizio, abbiamo detto come è quasi inevitabile in un sistema economico come il capitalismo fondato sul plus valore che si crei poi quella fetta di umanità ritenuta inadatta alla produzione, cioè sembra quasi che il plus valore sia direttamente collegato a quella che Fabrizio Canfora, quindi tu nel tuo saggio definisci il surplus di umanità, che è quello che non viene inglobato nella produzione e che non solo non viene inglobato come dovrebbe nella produzione, ma quasi si nutre degli scarti. E tu racconti molto bene la storia di una società che produce, come la sappiamo bene tutti, no? Ci sono varie società, ora poi una società di serie A, di serie B, di serie C, di serie D. Fino a poco fa, se non ancora adesso, c'è stata in mostra Agnès Varda al CCCB e per esempio Agnès Varda ha dedicato molta della sua arte, dei suoi documentari ed alcune foto, proprio alla fetta di società che si nutre degli scarti, quindi della società B, C, D, che si nutre degli scarti della società A. E come si nutre? Dei scarti dei supermercati, dei mercati, degli scarti agricoli. Quindi non soltanto questo margine non viene appunto inserito, ma anche quasi si nutre degli scarti della prima società. Ma volevo farti una domanda che secondo me è centrale, che è quella dell'invisibilità o della visibilità. Perché appunto fatta questa premessa, tu racconti spesso, non soltanto in questo saggio, nomini spesso il problema che appunto è questo, l'esclusione dei disabili dal discorso sulla disabilità. Quindi io volevo che ora tu mettessi un po' a fuoco in che senso, in che modo, per esempio, abbiamo citato poveri, persone disabili, vengono nominati, quando non vengono nominati e la norma, quindi la società, mettiamo di chi produce, la società vuole essere nominata e se sì, come si nomina? Perché sul linguaggio tu rifletti molto, qui nei tuoi saggi precedenti, quindi volevo tornare un po' su questo punto che secondo me è cruciale. Yo miro el reloj. Eh, nombrar y no nombrar, ¿no? Las cosas. Hay un libro que me ha gustado muchísimo y es un libro de un periodista inglés que se llama George Monbiot y el libro se llama The Invisible Doctrine, la doctrina invisible. Y empieza con un ejemplo, ¿no? Dice, imaginaros si en el periodo del régimen comunista le preguntáramos a una persona, ¿no? Que vivía por ahí en Rusia, en la Unión Soviética, si sabía en qué régimen, ¿no? Cuál era el régimen económico, bueno, político bajo el que estaba. Y te contestaban, no lo sé. Lo sabían todos que era el comunismo, ¿no? Lo sabían todos. Pero si hoy preguntas en qué régimen nos encontramos, la gente no lo sabe. Y cuando nombras el neoliberalismo, te miran como si haya llegado el otro, vale, el abraza árboles, el friki, ¿no? Que nos habla de estas cosas, y ya está. No, pero es así. En realidad es el sistema social y económico y político también, aunque diga que no es político, pero es muy político, ¿no? Que nos está gobernando desde hace más de 40 años, ¿no?
desde el 79. Pero no lo sabemos porque una de las peculiaridades de este sistema es que se empezaba a no hablar. Los teóricos han empezado a no nombrarlo y han intentado hacer que esto fuera algo natural, normal, ¿no? Que se normalizara esta cosa, que se volviera normal, ¿no? La teoría de la doctrina neoliberal, de que tenemos libertades mejor que derechos, porque las libertades son más guay, los derechos te las tiene que luchar, claro. Y porque no todo se puede vender, que no hay reglas, que el gobierno no tiene que entrar en las cosas de la economía, a pesar de que sí entra en realidad, pero para evitar que las personas, ¿no? Hagan, ¿no? Activismo y protesta. Pero bueno, entonces es un sistema que nosotros no nombramos porque está por todos lados. Y lo vivimos, ¿no? Y el concepto de realismo capitalista de Mark Fisher, otro escritor, y os sugiero también, para quien no lo conoce que es muy importante, que nos dice básicamente, hemos crecido en una sociedad donde nosotros no vemos alternativa, porque simplemente hemos crecido pensando que esto es el único y el mejor sistema posible. Pues no hay alternativa, ¿por qué buscar otra? ¿No? Y vivimos entonces, ¿no? Todo lo que intentamos hacer lo hacemos en el sistema. Pasa también en otras situaciones esto. Hay cosas que no se nombran. Lo que tú no nombras es lo normal, entre comillas, lo habitual, ¿no? Cuando salimos a tomar algo en un bar, ¿qué decimos? Vamos al bar a tomar algo. Pero hay situaciones donde tú nombras a las personas y a las categorías de personas, que son las personas que se salen, ¿no? Que las que están en el margen, las que se salen de la normalidad. Cuando tú, por ejemplo, dices, me voy a tomar algo en un bar gay, ¿no? Entonces tendríamos que decir cada vez que salimos, nos vamos a tomar algo en un bar hetero esta noche, ¿no? No lo decimos, ¿no? O la mujer del tercer piso, ¿no? La mujer negra, por ejemplo, te lo dicen. Nos ha pasado hace un par de días, ¿no? Con el tío, el negro del segundo piso, tía, es un tío, es igual, ¿no? No, pero lo tienes que especificar. Entonces, lo diferente sí que se nombra. Y se nombra porque se estudia, es porque es raro. Todo lo que se sale de lo normal, nosotros lo nombramos, lo estudiamos, lo encerramos en categorías, le ponemos una pegatina, ¿no? y lo empezamos a mirar con un poquito de... Y lo normal no. Lo normal no tiene etiquetas, ¿no? La heterosexualidad no tiene etiquetas. Tú me has preguntado antes cuando nace en realidad es el único caso donde nacen juntas homosexualidad y heterosexualidad y además, ¿no? Como definiciones en 1869, pero tampoco es muy importante porque normalmente las definiciones nacen por lo que no es normal, ¿no? Hablamos de discapacidad, hablamos de pobreza, que no es la norma. ¿Y la norma por qué no se nombra? Porque se percibe como habitual, ¿no? Como lo que tendría que ser. Si miráis, ¿no? Últimamente se dice que no se puede decir nada. Ya no podemos decir nada, y que si hablas de esto y la gente se lo toma mal, y no se puede decir esto y no se puede decir lo otro. ¿Quién lo dice esto? Quien está acostumbrado a que no se le diga nada, ¿no? Cuando empezamos y empezamos todos, ¿no? Con las políticas que se definen de manera también, ¿no? Identitarias, ahora con estas identidades, no sé, y si quiero hacer de una manera, ¿no? Las identidades, esta multiplicación de identidades, de las personas trans, que si las personas LGBT, y luego aumentan las letras, ¿no? LGBTI, lo que te dicen, siempre es esto, pero ¿quién lo dice? Todo esto. Y se quejan de las etiquetas. Ya está con estas etiquetas, que vais ahí, qué orgullo tienes que manifestarte. ¿Por qué tienes que estar orgulloso de una etiqueta, ¿no? De ser diferente? Cuando llega el momento en el que se empieza a hablar de personas cis, que serían la mayoría, ¿no? Las personas cisgénero, que se identifican en el género que se les atribuyó al nacer, es decir, ¿no? Y en el momento en que se empiezan a nombrar ellos y ellas, ahí tenemos un problema. Ahí ya está. Esto de etiquetar a la gente ya no está bien, ¿no?
Antes, claro, ellos podían poner etiquetas a las personas homosexuales, a las personas trans, a las personas ¿no? con discapacidad y a las personas pobres y a cualquiera no estuviera, ¿no? en esta normalidad. Pero en el momento en que se empezó a decir, mira, pero sabes que tú que eres normal, también te podemos poner una etiqueta y así te vuelves simplemente una de las opciones que hay. Y ahí sí que las cosas empiezan, ¿no? a ser problemáticas. Entonces, lo de visibilidad e invisibilidad es una cosa muy, muy compleja. Es decir, porque la parte más invisible de la sociedad es la mayoría, pero es invisible simplemente porque la damos por sentado, ¿no? Pero al mismo tiempo es esta parte que nosotros no nombramos y que nombra todas las otras, que hace que las personas con pegatinas diferentes, por autista, por ciego, por no puedes hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Que estas personas salgan de la sociedad. Y ahí sí que empieza la verdadera invisibilización, ¿no? de las personas. Las personas con discapacidad se quedan en su casa. ¿Pero por qué? ¿Porque no quieren salir? ¿O porque no pueden salir? ¿No? Porque encuentras obstáculos. Es decir, el problema de nombrar y no nombrar es bastante complicado, pero nos deja entender de manera bastante clara cómo funciona, ¿no? Tú me hablabas antes del desequilibrio de poder, ¿no? Il problema della inclusione, è questo, no? Sì. E c'è un tema enorme che accenno, perché volevo ovviamente anche Perché già si dare... acabò? Sì, No, che già no, mi falta enorme in 4 minuti, quindi è una sfida. E c'è una parte molto bella del libro che affronta un tema gigante che secondo me ancora oggi non abbiamo del tutto assimilato e neanche del tutto affrontato, o non abbastanza, che è quello della brandizzazione della diversità. Cioè cosa accade quando i mercati si appropriano delle istanze minoritarie. Questo in parte mi permetto di fare anche una piccola, di anticipare una sorpresa, nel senso che Fabrizio, non contento di avere un saggio in uscita, che è questo che abbiamo nominato, l'errore, storia anomala della normalità, in realtà è in uscita anche un altro tuo saggio, se non vado errata, su FQ, dove anche in parte, credo, riprendi questa questione cruciale, che è quella della brandizzazione della diversità, del rapporto tra i mercati e appunto le stanze minoritarie. Non so se vuoi accennare di quest'ultima pubblicazione prima di lasciare spazio. Sí, sí, bueno, el próximo libro es sobre activismo digital, ¿no? Y cómo se han brandizzato, no sé cómo se dice en castellano. Brandizzare in castellano, come podría ser? Ponerle, bueno, comodificar, mercificar. Sí, miro a mi compañera de trabajo que me dice que sí, sí. Mercificar. ¿Qué pasa? Muy rápido, en un minuto. Antes teníamos derechos, ¿no? Hemos tenido un periodo de luchas, la gente luchaba, salía a la calle, buscaba, ¿no? Y es cuando las personas a las que hemos puesto pegatinas por no ser normales, llega un momento que dicen, ¿sabes qué? Pues si dices que soy así, soy así. Y entonces ahora me das mis derechos. Y empiezan, ¿no? a salir a la calle mujeres, personas LGTB y personas con discapacidad. En los años 60, 70, hay documentales, un documental estupendo, ¿no? Crip Camp se llama, donde se ve lo que pasó para la aprobación de una ley de igualdad para las personas con discapacidad en Estados Unidos, que se arrastran por la escalera, ¿no? del Capitolio, dejan sus sillas y se arrastran así para, ¿no? demostrar, mira cómo es accesible, ¿no? la política, ¿no? Entonces pasamos de un momento en que, bueno, tú eres diferente a que sí, bueno, reivindico mi diferencia. Es el activismo. Y cambian las cosas, ¿no? Son los años, pocos, desafortunadamente, de las luchas, de las batallas, ¿no? de las grandes conquistas sociales. Y luego el capitalismo neoliberal, que es espectacular. En el libro ¿cómo se dice? Utiliza una metáfora que es la de Terminator. No sé si conocéis en el Terminator 2, ¿no? Hay
terminetos mutaforma se llama en italiano, ¿no? O sea, de que se derrite y se vuelve a hacer, ¿no? Y vuelve a nacer igual a la persona que acaba de matar normalmente, ¿no? El capitalismo neoliberal es así, es espectacular. Coge todas las instancias, todos los peligros, todas las amenazas, las digiere y luego nos la regala como mercados. Entonces, todas estas instancias de libertad y de derechos han sido transformadas en nichos de mercado. Y se vende, y lo vemos, ¿no? Todo está a la venta. En el caso de la discapacidad, y solo un minuto y acabo, en el caso de la discapacidad hay una autora que se llama Marta, mi memoria es así, lo siento, es que Marta algo, que luego os diré si se me ocurre, Marta Russell, que nos explica cómo, ¿no? Se ha creado también un mercado de la discapacidad. Bueno, tú no puedes producir, no te preocupes, algo de ti vamos a sacar, pues paga servicios, paga productos especiales, ¿no? Te construimos una industria alrededor. Todo se puede mercificar. Entonces esta es la idea era, ¿no? Y también el activismo se ha brandizado, se ha mercificado también, ¿no? Lo vemos hoy, muchas personas que hacen activismo, ¿no? Utilizan técnicas que son propias del marketing digital. Y también ahí, bueno, éticamente no sé cuánto, pero bueno, ya está. ¿Tenemos tiempo para unas preguntas? Una. ¿Quién se atreve a hacer una pregunta? ¿Quién se atreve a hacer una pregunta? Nadie. Hay curiosidades. Nadie. Han encendido la luz también, así que... Nadie. Hacemos... Sí, hay alguien, no me lo creo. ¿Sí? 2. Gracias. Ante todo, muchas gracias porque me surgieron muchas preguntas de esta entrevista y creo que es el objetivo, ¿no? Generalmente, que surjan preguntas más que respuestas. Y bueno, estoy súper de acuerdo con la visión esta neoliberista de la sociedad. Y también me leí el libro de Fisher, y esto de la mercificación también de las diversidades. Bueno, entonces, en esta sociedad tan interesada a la producción, a la prestación, a la perfección y a la normalización, ¿cómo podemos ser inclusivos? Aún nos consideramos una sociedad inclusiva, es decir, nos consideramos una sociedad muy inclusiva con las diversidades a nivel teórico. Y bueno, como sociedad, entre comillas, occidental, avanzada, y me pregunto si realmente no sea el caso de contarnos otra historia, de decirnos que quizás no seamos tan inclusivos, que tenemos que cambiar algunos parámetros para serlo realmente. O quizás no tenemos que ser inclusivos. Si pensamos en la inclusión yo creo que es algo que nos han también... también tiene algún problema por ahí. Es decir, para incluir a alguien lo tienes que excluir primero, ¿vale? ¿Y quién te da este derecho? Y luego, cuando lo has excluido, decides que lo vas a incluir. Pero ¿a qué condiciones vas a incluir? La inclusión siempre es un gesto que llega de una parte que tiene el poder de decidir y la otra que lo tiene que aceptar pasivamente, ¿no? Y es un problema, sobre todo porque cuando incluyes a alguien, siempre vas manteniendo una relación de dependencia. Nunca serás independiente. Entonces yo creo que no tenemos que incluir, tenemos que dejar de pensar de incluir y quizás tenemos que pensar que no hay alguien que pueda decidir para los demás. A pesar de los medios, de las capacidades que las personas utilicen para demostrar, ¿no?, su autodeterminación, ¿no? Creo que tenemos que pensar más quizás en, yo digo, convivir. Entonces tenemos que cambiar de lenguaje, quizás. ¿Cómo se ha cambiado mucho el lenguaje? Sí, pues podemos cambiar el lenguaje, es igual. Yo no soy de estos que dicen que el lenguaje lo es todo, porque luego si no empezamos a decir, que no, solo es el lenguaje. Sí,
pero también, ¿no? Podemos Bueno, es un principio. empezar a cambiar la manera en la que nombramos las cosas y Sí. quizás empecemos a cambiar también la manera en la que pensamos en las cosas. Sí. Y a mí me gusta hablar de pensar ¿no? en la coexistencia de las personas, la convivencia. ¿Por qué? Porque es activo, todos estamos en el mismo nivel, todas y todos, ¿no? Todas y todos tenemos la misma posibilidad de decidir y sobre todo, como decía Lilith, cuando incluyes a alguien, las personas que vas a incluir nunca, casi nunca tienen la posibilidad de decidir sobre su inclusión. ¿Tú has visto nunca una persona con discapacidad en una de estas ¿no? mesas redondas donde se deciden las cosas en los gobiernos? No. Claro. En las empresas se hace diversity, sí. ¿Y cuántas personas con discapacidad deciden de su inclusión? Nadie. Te lo preguntan por si acaso al final, si te va bien lo que han decidido ellos Claro. para ti. Entonces yo quizás diría que mejor no incluir, ¿no? Y mejor empezar a entender A cómo coexistir. convivir, a coexistir todos, porque quizás así algo bueno pueda pasar. Sí, gracias. Nada. Bueno, creo que ya...